Dios es bueno. Tiene por ahí el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a buscar el capítulo 28. Le dije el 27, pero mejor el 28. Y voy a leer esta escritura, que es la que vamos a utilizar como escritura base para traer esta prédica que comienza hoy y termina, Dios mediante, el domingo que viene. Hechos 28, dice la palabra. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Versículo 7. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad, ahí me encanta ahí me encanta, no me voy a meter todavía, Señor, dame fuerza, dice. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Señor Dios del cielo y de la tierra, Padre eterno, todopoderoso, en esta hora nos presentamos ante ti. Te pedimos, Señor, que tú continúes el fluir de tu palabra que comenzaste desde muy temprano a través del pastor Adán. Yo te pido en esta hora, Señor amado, no que me quites, sino que me uses, y toda la gloria y todo el honor de lo que habrá de continuar sucediendo en este lugar, en este día, te pertenecen única y exclusivamente a ti. Señor, te pedimos en esta hora que tú quites de las mentes de cada uno de nosotros cualquier distracción, cualquier pensamiento contrario que se quiera levantar en contra del conocimiento y el fluir de la verdad, y la verdad es tu palabra. Y en esta hora, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo y reprendemos a todas las huestes de maldad, gobernadores en las regiones celestes, a todo espíritu maligno que quiera venir a enfermar, a tocar o a hacer daño o interferir lo que tú quieres ministrar en este día. En el nombre maravilloso de Jesús está hecho. Diga amén y siéntese si quiere y si puede. Antes de comenzar, yo quiero dar el reporte de las prédicas del domingo pasado. Usted sabe que nosotros reportamos siempre las prédicas que salen los domingos. Así que tenemos una lista de peticiones, y recuerde también que las prédicas salen a través de Radio Jehová Justicia Nuestra, que es una gran cadena de internet a través de las cuales se conectan múltiples emisoras que retransmiten los mensajes. Así que tenemos peticiones. Nos escuchó Flor Benavides desde Brasil, saluda a la iglesia, nos escuchó el mensaje. Clau Carri desde Argentina pide oración por salud. Dora Caseido desde México, oración por restauración de matrimonio. Mateo Cruz desde Inglaterra nos escuchó la prédica. Carlos Álvarez, Cataluña, España, nos escuchó. Juana Reyes, España, escuchando el mensaje. Julio Acevedo desde Cuba, saluda a toda la congregación. Lourdes Sención desde Francia, oración por por depresión. Wilson Villafañe, Roma, oración por restauración y por salud, tiene COVID. Veamos una palabra de sanidad y liberación en esta hora. Aura Estrella desde Madrid,
Precioso mensaje, envía saludos a la iglesia. Juana Navarro, desde Madrid, España, nos escucha. Dey Rodríguez, Japón, nos escucha. Flor de Lisa, España, nos escucha. Saluda a la congregación. Cintia Gómez, desde Reino Unido, oración por petición especial. Brini Escudo, desde Indonesia, se alegra de escucharnos. Envía saludos y pide oración por su país, Ecuador. La audiencia que se conectó con nosotros, 6,777 personas. Y las distintas radioemisoras encadenadas, Radio Estruendo de Dios desde Japón, Radio Como Llama de Fuego Florida, Radio Estando Cerca de la Palabra Filadelfia, Radio Buenas Nuevas 96.9 FM Barcelona, España, Radio Viva 93.5 Madrid, Radio Redención 95.9 Inglaterra, Radio y Televisión Gigantes de la Fe en México, con sobre 500 emisoras retransmitiendo a lo largo del planeta Tierra. Damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Eso es para que usted vea lo que Dios hace a través de una congregación en Luquillo. Para que usted vea. Y la gloria siempre le pertenece toda a Él. Pero esto es para que usted entienda el alcance de la palabra. La palabra tiene que seguir corriendo. Y en esta mañana yo quisiera traerte por la primera parte de este mensaje que lleva por título Suelta la víbora. Y antes de yo predicarte lo que ocurrió en Hechos 28, tengo que darte el contexto de lo que estaba pasando, porque para yo poder hablarte del naufragio del apóstol Pablo y sus acompañantes en la isla de Malta, y para que tú puedas entender y tener un poquito de contexto qué fue lo que ocurrió con la serpiente que se le prendió en el brazo, que se le enganchó en el brazo a Pablo, esa yo te la voy a predicar en la segunda parte, porque antes de yo predicarte eso, yo te tengo que explicar qué fue lo que antecedió a ese evento para cuando tú llegues el domingo que viene o escuches la predica el domingo que viene, tu mente haga clic el por qué le ocurrió esto que le ocurrió a Pablo. Y yo te voy a decir una cosa. A nosotros los cristianos tenemos que entender que nada de lo que nos sucede es por casualidad. Yo llevo años diciéndole a la congregación que el enemigo lo que hace es anunciar la bendición. Anunciar la bendición. Eso es todo lo que hace. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 27 del libro de los Hechos, un capítulo antes, a mí me encanta el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos está catalogado, aún por la gente que no son creyentes, está catalogado como un libro histórico por el nivel de certeza que te ofrece en los datos cuando te presenta una narrativa. Y me encanta porque en ocasiones en el libro de los Hechos, el escritor es Lucas, uno de los 4 que escriben los evangelios. Y yo te he explicado y yo te he enseñado que Lucas no era apóstol dentro de los 12 que caminó con Jesús. Lucas, el Lucas que escribió el evangelio según Lucas y el Lucas que escribió el libro de los Hechos, dicen eruditos en la materia que el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas se componía de un solo libro. Y que en un momento cuando vino el establecimiento del canon se segmentaron en 2 y determinaron mantener la historia de Jesús en uno de los evangelios y continuar después de la iglesia el libro completo, el libro de los Hechos. Pero es un mismo autor, en eso hay un consenso académico, y Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Caminó con Pablo y por eso es que tú te pones a ver que en algunas de las narrativas de Lucas, tú te das cuenta que en ocasiones él se mete dentro del evento y en ocasiones te cuenta el evento desde afuera. Y en este libro de los Hechos me fascina porque él hace mucho eso. Él entra en la historia y cuando yo te acabo de leer ahí, él hablaba de nosotros, nos pasó esto, estuvimos allí, y en otras partes del libro él cuenta lo que él veía. Por eso cuando él arranca el libro de Lucas, él le escribe a Teófilo, que era un hombre de mucho prestigio en la comunidad judía y romana, y entonces él empieza a decir, yo con mucha diligencia me di a la tarea de investigar todos estos datos para presentártelos. También era normal y era usual que este tipo de escritura viniera auspiciada por alguien de dinero. Por lo tanto, se especula que Teófilo pudo haber sido el auspiciador principal del apóstol Lucas para que Lucas tuviera los recursos y los medios para poder escribir y publicar ese gran evangelio del cual todos disfrutamos y aprendemos hasta el día de hoy por los siglos de los siglos, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 es donde empieza esta historia. Para yo poder decirte a ti que sacudas la víbora,
que te está asediando, yo te tengo que explicar y te tengo que dar un poco de contexto y de historia. Resulta que los hechos que anteceden tienen que ver con el viaje del apóstol Pablo a Roma. Se entiende que ese era el último viaje misionero del apóstol, documentado en las Escrituras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, aún desde el momento en que Dios llamó a Pablo, ahora te he enredado entre Lucas y Pablo, ¿usted ve cómo es esto? Que me hace falta un poquito de café, pero seguimos orando. Entonces, estamos hablando de que desde el primer momento en que Dios llamó a Pablo, ya Dios le había dejado saber a Pablo y a nosotros a través del legado de las Escrituras, léalo en el libro de los Hechos, que era necesario que Pablo padeciera mucho por causa del Evangelio. Y parte de los padecimientos del apóstol involucraba que él tuviera que predicarle a reyes. Por lo tanto, Pablo estaba en el plan de Dios, estaba preso, pero estaba caminando preso en el plan de Dios. No porque Pablo fuera un delincuente, sino por una revuelta que trataron de hacer y le achacaron unos problemas. Lea el libro de los Hechos para que usted vea que entonces él entra en custodia en los romanos y se lo van pasando hasta que Pablo pide audiencia porque es ciudadano romano. Y Pablo dice, yo quiero una audiencia ante el César, ante el emperador. Y entonces ahí se cumple lo que Dios le había dicho más al principio en el libro de los Hechos, de que él iba a tener que predicarle a reyes. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito aclararte? Que Pablo estaba caminando en el plan y el propósito perfecto de Dios en su vida cuando ocurrieron todos estos eventos que antecedieron al día en que él estaba en la isla de Malta y se le trepó la víbora o la serpiente. Ya, otra cosa, yo también te he enseñado, eso yo lo enseñé hace muchos años, que una culebra y una víbora no es lo mismo. ¿Ok? En la Reina Valera del 60 le habla de víbora. Las nuevas traducciones más modernas le hablan de serpiente, pero no dice culebra. Culebra es una cosa, víbora es otra. La única diferencia que existe entre una y la otra, ambos son del mismo reino animal, ambos se arrastran por el suelo. La diferencia entre la culebra es que la culebra, la mayor actividad de la culebra trepa árboles para cazar. La víbora habita tradicionalmente en las ramas de los árboles. Y cuando usted mira y usted se pone a investigar un poquito más a fondo, usted se va a dar cuenta que del mundo de las serpientes, las que tienen los colores más llamativos son las víboras. Suelen ser un poco más pequeñas que las culebras. Por ejemplo, una culebra es una pitón. Que esas pitones crecen grandísimos, 12, 15 pies de largo y crecen grandísimas. La víbora no crece igual, porque la víbora se alimenta de aves, de ranas, de cualquier cosa que esté a su alcance y predominantemente están escondidas en las ramas de los árboles. Por eso hay muchas fotos bien interesantes en la internet que usted puede buscar y usted va a ver algunas víboras con un color verde tan lindo y tan lindo y tan intenso que cuando usted mira el árbol no se ve, pero está ahí. Y ahí nada más hay una enseñanza para predicarle dos mensajes. Que hay que tener cuidado donde se esconde el enemigo, ¿sabes? Porque te sale donde tú menos te lo esperas. Pero es importante que tú y yo sepamos que Pablo estaba de camino a Roma cuando ocurrió el naufragio en la isla de Malta. Y yo quisiera que en el capítulo 27, yo te voy a llevar por algunos versos, no lo vamos a leer completo, pero yo quiero llamarte la atención de algunos detalles. Y tienes mi palabra que hoy no voy a ser muy extenso. No siento estar las 3 horas que usualmente estamos aquí, no se asuste, no es broma. Hoy tiene mi compromiso de que no voy a ser muy extenso porque lo que quiero hacerte un depósito de este mensaje para entonces el domingo que viene entrar en lo que quiero entrar de lo que ocurrió en Malta. Si nosotros vamos a leer Hechos capítulo 27, versículo 3, te dice, ya te empieza Lucas dando una narrativa, ¿verdad? De cómo van de camino hacia Roma. Te dice, al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo. Julio era el líder, ¿verdad? Del grupo que tenía los presos. Entonces te dice, y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Mírate qué interesante que cuando tú y yo caminamos en el plan de Dios y cuando tú estás caminando en el tiempo de Dios, las circunstancias, aunque se vean contrarias, suelen favorecernos. Porque aún Pablo estando preso y estando bajo la custodia de un centurión romano y de una compañía de soldados, Dios lo había puesto a tal nivel de gracia
que el propio Julio y la propia compañía de centuriones que estaban con él y de soldados trataban al apóstol Pablo con cierto grado de benevolencia. No siempre va a ser así, no siempre es así, pero cuando tú y yo vamos de camino y tú y yo estamos caminando en el plan y propósito de Dios, yo necesito que tú entiendas que aunque el enemigo siempre va a estar ahí observando a ver qué es lo que tú estás haciendo, cómo tú estás caminando, por dónde te puede atacar, yo quiero que tú sepas que Dios va a buscar la manera de que todo obre para tu favor. Cuando tú y yo estamos caminando en los planes del Señor y en el tiempo de Dios, yo conversaba con mi esposa ayer y yo le decía, de ahí una cosa que yo estoy bien seguro. Y es que yo sé que yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga en este día, en este tiempo. Yo estoy bien claro en lo que yo estoy haciendo en mi vida, en lo que yo estoy haciendo en este momento, en lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es que no importa lo que nosotros miremos. No importa lo que se vea en el horizonte, tú tienes que mantenerte firme en lo que Dios te mandó a hacer, en lo que Dios te ha prometido. Y entonces, veré lo que dice el versículo 4. Dice, desde allí nos hicimos a la mar. Aquí está Lucas escribiendo dentro de la narrativa. De allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Aquí Lucas ya nos está dejando saber que ellos iban partiendo hacia Roma, hacia el lugar que Dios le había mandado a Pablo, porque era necesario que el apóstol Pablo le hablara al emperador romano y le testificara acerca de las grandezas de Jesucristo y llevara la palabra a Roma. Entonces dice que arrancaron, se hicieron a la mar y ya empezaron los vientos fuertes de frente. Fíjate qué interesante. No te dice que los vientos vinieron del lado, no te dice que los vientos vinieron de atrás, te dice que arrancando ellos la navegación, lo primero que se encuentran es vientos de frente. Yo quiero que tú sepas una cosa. Cuando nosotros arrancamos en el plan y el propósito de Dios en esta casa, el enemigo levantó su ataque y fue frontal. Yo quiero que tú sepas que aunque el enemigo en muchas ocasiones se mueve y hace planes y hace cosas y hace artimañas para detenerte y para detenernos, van a haber ocasiones que el primer ataque va a venir frontal, porque el primer ataque siempre es el que disuade para que tú te quites. El primer ataque es el que viene para que tú te quites. Yo te voy a dar un testimonio que yo te lo he dicho 1000 veces. Cuando nosotros levantamos esta iglesia hace 8 años atrás, que comenzamos en el local de la estética de la hermana Aura, el primer día, recién empezaditos estábamos, probablemente un mes, llevábamos un mes y medio, probablemente. Y nosotros, Dios pone en mi corazón en salir a evangelizar a Luquillo, repartir tratados, mandamos a hacer unos tratados para que la gente nos conociera y supiera que la casa del Señor se había plantado en Luquillo Plaza. Eso fue un sábado. Ese sábado llegamos, íbamos a venir, citamos a los que estaban con nosotros para irnos a repartir tratados al pueblo, a todo Luquillo, no solamente para el pueblo, sino para las urbanizaciones al frente. Y yo quiero que tú sepas que cuando veníamos de camino, acuérdate los vientos de frente, que acababan de coger a Pablo y a la gente que andaba con él, zarpando de frente se encontraron vientos. Yo quiero que tú sepas que ese día, ese sábado, yo viniendo de camino para acá, empecé a sangrar por la nariz. Y empecé a botar sangre y yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Los hermanos Jesús y Anita estaban por aquí. En ese momento ellos no se congregaban todavía con nosotros. Pero vinieron a apoyarnos en la entrega de los tratados. Y entonces yo recuerdo que cuando yo empecé a sangrar por la nariz, yo estaba guiando, tan pronto estacioné mi guagua en reversa, abro la puerta, que Brenda me dice, ¿qué te pasa? Yo, es que estoy sangrando. Cuando hago así, empieza a salir un montón de sangre. Entonces ellos abren el local, me buscan un rollo de papel toalla y cuando yo caigo al piso, en el lobby del local, yo empiezo a sangrar por la nariz y por la boca. Y aquello empezó a botar sangre y los hermanos Jesús y Anita que estaban aquí dan fe de que eso fue así. Aquello yo llené el piso de sangre, había un charco que aquello parecía una cosa increíble, como más de 1 o 2 pintas de sangre, una cosa exageradísima. Al punto de que yo me puse el rollo de papel toalla completo en la cara. Y Brenda dice, Brenda llama al 911 y le explica lo que está pasando y el paramédico le dice, llévalo al hospital porque ese hombre se va a morir y nosotros no vamos a llegar a tiempo.
Ella me monta en el carro y yo me pego el rollo de papel toalla en la cara y el rollo empieza a absorber sangre y absorber sangre y absorber sangre. Y Brenda iba guiando por ahí para el hospital de Fajardo y la gente que nos miraban, yo siempre relajo con esto, la gente pensará que adiós, la esposa le dio una catimba en el carro y lo dejó todo ensangrentado. Y entonces yo estoy con ese rollo de papel toalla grandísimo, tapándome la nariz, sangrando y sangrando y sangrando. Y entonces el rollo absorbió toda la sangre porque la sangre no paraba. Yo no podía respirar bien, yo tenía que mantenerme así para que la sangre fluyera y yo poder respirar. Y todo el rollo, cuando llegamos a la sala de emergencia, Brenda abre la puerta. Cuando llegamos allí, el guardia de seguridad nos venía a regañar que no se podía dejar la huevo allí. Y cuando yo me bajo y yo lo miro, que yo estaba en aquello tirando sangre por toda la ropa, él dijo, espérate que te voy a buscar una silla de ruedas. Me buscaron una silla de ruedas, me metieron inmediatamente al área de emergencia adentro y el doctor salieron, me chequearon y tan pronto me pusieron en la camilla paró el sangrado. Me hicieron un montón de estudios, me hicieron de cuánta cosa. Y el doctor llegó y me dice, tú no tienes nada. Y él me dijo, a la verdad que tú tienes suerte, fue lo que él me dijo. Y yo le dije, ¿suerte por qué, doctor? Yo estaba, acuérdate, ya yo estaba con suero, me habían puesto todo. Y entonces yo estaba todo lleno de sangre, la ropa, todo, una cosa. Ellos metieron el rollo de Bounty ese de papel toalla en una bolsa de biomédico, de desperdicio. Y el doctor en sala de emergencia, delante de mi esposa, me dice, tú tienes suerte, muchacho. Y yo le digo, ¿por qué? Él me dice, porque tú eres de esos casos que Dios le pone unas válvulas a ciertos seres humanos en los cuales cuando viene un sangrado de esa naturaleza escapa la sangre, porque si esa sangre no hubiese escapado por la nariz y por donde salió, tú estuvieras muerto hoy en día, estuvieras muerto. Y yo le dije, eso no es suerte, doctor, eso es el Señor Jesucristo que me salva y me guarda y me protege. Y el doctor le decía, sí, bueno, porque es que la verdad es que chequeamos y ya tú estás bien, no tienes nada, todo está bien, me hicieron lo del cerebro, todo está bien. Y después fui a muchas citas de seguimiento, fui a uno de los mejores especialistas, un ENT, el doctor me metió la manga por la nariz hasta allá atrás y seguía. Me decía, Luis, tú perdona, pero es que tengo que volver a meterla por el otro lado. Y volví y metía una sonda de esa, como un endoscopio por la nariz para adentro. Y él miraba el MRI, miraba todo, pero es que Luis, tú no tienes nada. Y ahí fue que yo dije que yo sé lo que pasó aquí. Aquí vino un ataque de un viento frontal porque ya nosotros habíamos zarpado hacia el destino que Dios tenía para la casa. Y si hoy en día yo estoy aquí, pues eso es un misterio de la ciencia. Porque todos los médicos que gasté dinero como en 4 especialistas y subespecialistas, todos me decían, no entiendo, no encuentro por qué lesión de la nariz te bajó la sangre porque tú estás perfectamente bien. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Por eso es que yo quiero darte ese testimonio, porque a lo mejor aquí tú lo has escuchado, pero la gente que está escuchándome por la radio y por la emisora no lo había escuchado. Yo quiero que tú sepas que van a haber ocasiones que el enemigo te va a atacar de frente, sin misericordia, sin piedad. Y eso lo vivimos nosotros, lo vivieron nuestros hermanos Jesús, que fueron los que tuvieron Jesús y Anita que limpiar el charquero de sangre que se quedó allí. Eso fue una cosa impresionante. Y yo te voy a decir una cosa, el enemigo trató de matarme, trató de destruirme. La ciencia, la única explicación que me dio fue, es un milagro que toda esa sangre que te bajó de la cabeza saliera por ahí, porque si no tú ibas a morir de un derrame. Mire lo que Dios hace, porque es que yo te voy a decir una cosa, la ciencia y la fe nunca han sido mutuamente excluyentes. Cuando tú haces una teología adecuada, la ciencia se sostiene. Ahora, pero cuando la ciencia no puede explicar algo, ahí entra el Señor al que tú y yo le servimos y entran los testimonios como el que yo te estoy contando, que son cosas que nadie la entiende, nadie la cree, pero yo estoy aquí, tengo testigos que eso me pasó y en mi casa están los papeles que dice que este muchacho no tiene nada. Y entonces seguimos mirando y te dice, hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Vamos a movernos ahora al versículo 9. Porque mira, la primera consecuencia fue el viento de frente, ¿verdad que sí? Para disuadirlos, para que no siguieran el viaje. Mira lo segundo, la segunda consecuencia, o el segundo intento de parte del enemigo. Versículo 9, Hechos 27:9, dice, habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar
porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Me encanta cómo el apóstol Lucas escribe aquí y dice, habíamos perdido bastante tiempo. Tú sabes que otra de las cosas que el enemigo trata de hacer es hacerte perder el tiempo en tu vida. Cuando el diablo te viene a atacar de frente, va a ser para disuadirte, para que tú te imaginas, y yo no te dije, mientras yo estaba en el hospital, los líderes y las personas que se dieron cita aquí, decidieron y llamaron a Brenda y le dijeron, nosotros sabemos de dónde vino ese ataque al pastor, por lo tanto, ustedes, pastora, tú quédate con él en el hospital, nos deja saber cualquier cosa, pero nosotros nos vamos para la calle a evangelizar. Y así fue como se hizo ese día. Y ese día se oraron por personas, ese día se evangelizó Luquillo, se le ministraron a vida y toda la gloria se la llevó el Señor. Pero el ataque vino frontal. Y tú sabes qué es la segunda consecuencia, que le hicieron perder tiempo. Mira, aquí lo dice Lucas. Dice, habíamos perdido bastante tiempo. El enemigo va a tratar de detenerte, va a tratar de aguantarte y va a tratar de hacerte perder el tiempo. Yo aprendí hace mucho tiempo, hace muchos años, que el tiempo mío lo manejo yo. Y si yo me siento que estoy perdiendo el tiempo, es porque yo me he entregado a perder el tiempo. Y nosotros tenemos que entender, mis hijos, que en este momento histórico que estamos viviendo, en donde el mundo está patas arriba, por decirlo de alguna manera, en donde hay cosas que hacían años que no se veían, donde hay cosas bien interesantes que están ocurriendo, todavía hay cristianos que están perdiendo el tiempo. Todavía hay creyentes que lo están pensando para levantarse un domingo, para ir a la congregación a reunirse para recibir la palabra. Tú sabes una cosa, porque cuando el diablo no te ataca de frente, ¿a cuánta gente el diablo no lo ha atacado de frente el enemigo para que no lleguen un domingo a reunirse en la congregación? ¿A cuántas personas los domingos tú te levantas y te levantas cansado, abatido, triste, tienes hambre, no tienes? Mire, si yo conozco, a mí me pasó una vez, gente que cuando tú te levantas un domingo tienes el closet lleno y no vas a la iglesia porque no sé qué ponerte. Dime tú, si eso no es perder el tiempo. Entonces mira, Lucas sigue diciendo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Mira lo que dice el versículo 10. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Fíjate qué interesante que siempre en medio de la congregación y en medio del pueblo hay alguien que tiene visión. Hay alguien en este barco, había alguien que tenía la visión suficiente para entender lo que estaba pasando y para poder decirle a los demás, tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y se los enumera los problemas. Le dice, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Versículo 11. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. ¿Cuántas veces le sucede eso a los líderes cristianos hoy en día? ¿Cuántas veces a nosotros nos dan advertencia y nos están diciendo, ten cuidado por donde te estás metiendo, en la relación que te estás metiendo? ¿Me meto ahí o no me meto ahí? Ten cuidado con quién te estás juntando. Ten cuidado de camino a dónde vas. Ten cuidado de la oferta de empleo que te están haciendo. Ten cuidado con la gente que te está juntando. Ten cuidado con esa persona que te está echando flores en el oído y que tú no sabes si es o no es. Ten cuidado. Siempre Dios va a buscar la manera, mis hijos, de darte una palabra de advertencia. Pero entonces pasa muchas veces, como dice aquí, Pablo le hizo una clara advertencia y les advirtió que iba a haber naufragio, pérdida de la carga y riesgo para las vidas. Y dice la Escritura que prefirieron hacerle caso al dueño del barco que al hombre de Dios que estaba ahí. La pregunta que yo te voy a hacer en esta mañana es, ¿a quién tú le vas a hacer caso? ¿Qué tú vas a escuchar? ¿A qué palabra tú vas a estar atento en tu vida? Y ten mucho cuidado. ¿Sabes que increíblemente mucha gente hoy en día toma las peores decisiones aferrándose a las cosas más simples?
Dame cómo te lo puedo explicar. Decisiones tan trascendentales en su vida como ministerio, lugar para congregarte, empleo, negocio, matrimonio, decisiones trascendentales e importantes. A veces Dios nos da aviso y no lo escuchamos. Y entonces le prestamos la atención. En este caso, ¿por qué tú crees que la gente le prestó más atención al dueño del barco? Porque era un barco que venía con todo preparado y era de las mejores embarcaciones que los romanos habían podido rentar para utilizarlo en el proceso del viaje hacia Roma. O sea que la gente se puso a mirar lo bonito de la embarcación. Esta embarcación se ve segura. Esto se ve chévere. Ay, yo creo que, ay, este pastorcito diciéndome, ay, no, pero es que ese muchacho está tan guapo. Está bien, pastor, ese muchacho tiene un trabajazo. Y usted no tiene idea lo mucho dinero que gana. Y como gana tanto chavo, ese barco yo lo veo seguro. Ah, y Dios diciéndote, ten cuidado, porque va a haber naufragio. Yo no sé por qué Dios me mete en estos problemas a mi edad. Va a haber pérdida de la carga. Cuidado si terminas hasta pelar. Y va a haber naufragio, pérdida de la carga y riesgo para las vidas. Es que cuando yo estudiaba esto y yo leía esto y decía, Dios mío, pero si es que a esta gente le pasa lo mismo que yo muchas veces he visto en otras personas. Tomando decisiones basándose en una seguridad visual, en algo que se ve seguro, en algo que se ve que yo puedo, que me va a poder llevar al otro lado. Yo te voy a decir una cosa, el único que te puede llevar al otro lado en tu vida se llama Jesucristo. Dejemos de estar tomando decisiones basándonos en las cosas que nosotros podemos ver. Y ese es el problema. Eso fue lo que quise decirte ahorita. Tomamos grandes decisiones en nuestras vidas mirando cosas tan pueriles, tan simples, que tú dices, pero es que el hecho de que yo tenga esto, el hecho de que yo vea esto, eso no quiere decir que eso que está ahí es lo que Dios quiere que yo haga. Vamos a seguir. Versículo 11. El oficial a cargo de los prisioneros no le hizo más caso. Le hizo más caso al capitán, al dueño del barco, que a Pablo. Vamos al versículo 13. Este versículo está bien interesante. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Uy. Mira qué interesante, me encanta y te invito a que lo marques también el versículo 3 y que reflexiones conmigo. Porque te dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. ¿Qué problema grande hay aquí? Porque ya Dios le había dado una palabra de advertencia a esa tripulación que iba a haber naufragio, pérdida de cosas materiales y riesgo de vida. Ellos no le hicieron caso a la advertencia que Dios le dio a través de ese hombre, del apóstol Pablo, y entonces se pusieron a mirar los elementos del tiempo. Y los marineros, dice ahí, que empezaron a mirar y dijeron, adiós, pero es que hay un vientito suave que comenzó a soplar. Ay, qué rico, pastor, esto es de Dios. Pastor, esto es de Dios, esto que yo voy a hacer es de Dios, esto está chévere porque, ay, es que hace una brisa tan fresca, es que cada vez que él me habla yo me siento tan feliz, o cada vez que ella me habla yo me siento tan feliz, o cada vez que es que yo me siento tan bien, es que este vientito está tan fresco. Y entonces nos dijeron, entonces son gente que tú sabes qué, que miran las circunstancias para tomar decisiones. Y cuando tú y yo estamos en el evangelio, las circunstancias van segundo plano. Tú y yo tenemos que mirar a Jesús. Miramos a Jesús, nos metemos con Jesús, buscamos su dirección. Y el Señor Jesús, cuando estamos conectados con Él, Él nos va a dar dirección clara para que no nos dejemos llevar por las circunstancias. ¿Tú sabes por qué? Porque van a haber ocasiones que las circunstancias no te van a favorecer y ahí es donde Dios te quiere. Y a lo mejor Dios te quiere en situaciones que las circunstancias no te favorecen para hacer un milagro y para que tu relación con Él se cimente más duro todavía.
Y entonces los marineros pensaron que podían llegar a salvo y te dice que vino un viento huracanado y sopló sobre la isla y los empujó a mar abierto. A mí me llamó mucho la atención esto, porque viviendo nosotros en una isla, cuando vienen los vientos huracanados soplan para acá. Aquí me llama mucho la atención que el viento huracanado los empujó a ellos a mar abierto. O sea, que los quería fuera del propósito de donde Dios los quería. Y entonces mírate, vámonos al versículo 18, para que tú veas cómo ocurren estas cosas. Te dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco. Ay, no, perdón, que brinqué el versículo 15. Dale rewind, perdón. Si yo sabía que se me quedaba uno. Te dice, sopló sobre el aire y nos empujó a mar abierto. Versículo 15. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Que mucha gente hoy en día hay por ahí que están como estaban esta gente. Eso se llama a la deriva. Eso se llama que la tormenta en su vida los ha alejado tanto y tanto del puerto seguro, que es Cristo Jesús, que se han dejado llevar por los vientos de la tormenta y se los llevó la tormenta mar afuera. Así hay mucha gente hoy en día, lamentablemente, en el evangelio. Bien triste. En más de 20 y pico de años que nosotros llevamos en esto, es impresionante la cantidad de gente que nosotros hemos visto, que los vientos de la tormenta los sacan y los alejan del plan y del propósito divino. Los alejan. Y entonces sencillamente cuando vienen los tiempos tempestuosos en la vida de las personas, se entregan a la tempestad. La gente se entrega a la enfermedad, la gente se entrega a la depresión, la gente se entrega a las circunstancias y sencillamente dejan a la deriva que el viento lo lleve para cualquier lugar para donde el viento determine. Yo te he venido para decirte en este día que tu vida la determinas tú con Dios. Tú no necesitas tú no te puedes dejar llevar por las circunstancias. Tú no puedes permitir que las tormentas te lleven y que te estén soplando lejos del plan y el propósito o desviándote del curso, porque para eso fue que vino este huracán. Esto fue un huracán. Y te voy a decir una cosa, es bien extraño que en ese lugar donde estaba ocurriendo esos hechos en Europa se dieran este tipo de huracanes. Máxime, cuando estamos hablando que era tiempo de otoño, entre los meses finales de septiembre y octubre. Para nosotros es la temporada de huracanes. Eso significa que ese huracán venía hacía rato, dando tumbos por ahí para arriba. Así que en el versículo 18 te dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Mira, de aquí me voy a detener un momento, porque aquí empezamos a ver las consecuencias de cuando la gente se deja llevar a la deriva. Las consecuencias de cuando la gente no escucha, cuando Dios te trae una palabra de advertencia. Recuerda que todo esto es antes, lo que ocurrió antes de que Pablo llegara a la isla de Malta, que fue que se le prendió la víbora en la mano, la serpiente, y ocurrió lo otro que ocurrió en Malta, que eso yo te lo voy a decir la semana que viene. Esta semana yo necesito que tú entiendas lo que ocurrió en el contexto. Y aquí lo que está pasando claramente es, hay una disposición. Pablo está en el plan y el propósito de Dios. Pablo está caminando en la voluntad de Dios. Dios abre las puertas y Dios prepara la embarcación para que Pablo llegue a donde tiene que llegar, que es a Roma, a su audiencia con el César, con el emperador. En el camino se levanta la oposición. Estamos viendo que el enemigo empieza a levantar oposición y viene con un viento, un ataque frontal. Después del ataque frontal vienen ¿qué? Los vientos huracanados. No, perdóname, vino el viento bueno, para que la gente que no tenía dirección, porque ya Dios le había dicho a través de Pablo, no es momento de viajar, no es momento de hacerlo, se tiraron como quiera y no le creyeron porque vieron el viento tranquilito y dijeron las condiciones están buenas. Zarparon y se encontraron un huracán de frente. Y el huracán lo que hizo fue que los alejó aún más de la ruta. Ese huracán vino con el propósito de desviar los planes que Dios tenía para esa gente. Por eso es que te estoy diciendo, ves pensando y ves conectando los puntos. Desde cuando el enemigo venía atacando a la gente en este viaje tan importante, porque el enemigo no quería que el apóstol Pablo llegara a Roma a predicar el evangelio a Roma.
Por lo tanto, desde los comienzos, mira, yo te voy a decir una cosa, el enemigo no te va a atacar cuando tú estés al frente cantando como un ángel. El enemigo no te va a atacar. Si tú tienes llamado a cantar, si tú tienes llamado a predicar, si tú tienes llamado a evangelizar, ¿qué tú te crees? ¿Que el enemigo te va a venir a atacar solamente cuando tú estés trepado en un podio, cuando tú estés predicando, cuando tú estés dando una clase, cuando tú estés cantando, cuando tú estés ejerciendo tu ministerio de misiones, de diaconía, de capellanía? ¿Tú te crees que el enemigo te va a atacar cuando estés ahí? El enemigo te va a atacar desde el principio, con un azote de frente, para evitar y lograr que tú te descarriles de lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente pierde de perspectiva quién es, a qué Dios los llamó, y como están enfocados en otras cosas, no se dan cuenta que desde el primer momento que Dios te habla y te dice, te marqué desde el vientre de tu madre, te estoy llamando porque te voy a usar. Desde ese momento empiezan los vientos contrarios. Desde ese momento empiezan los ataques del infierno para evitar que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Y mucha gente no se da cuenta. Y mucha gente lo que hace es que se pone en la pelea chiquita a mirar las cosas. No te doble, yo te la doy. Mucha gente se pone a mirar las cosas, se pone a mirar y se entretiene y se te pasan años. Entonces tú le preguntas, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué estás haciendo? Ay, pastor, el diablo me tiene pisado, el diablo me pasa. Pero hermano, bendito sea Dios, enfóquese más en Cristo y no se enfoque tanto en los ataques del enemigo. Porque los ataques frontales van a venir desde bien principio para evitar, para tratar de detenerte. Yo te tengo noticias. Si tú eres de la gente que Dios te ha llamado para hacer algo en la casa, prepárate, porque va a venir el ataque para evitar que tú, es más, ni siquiera pongas los pies en el barco. Van a venir unos ataques violentos para detenerte desde el principio y que no logres llegar a lo que Dios te ha prometido. Y entonces, aquí te dice que ya que esta gente se habían tirado, los cogió el huracán en medio del océano, dice que la fuerza del vendaval seguía azotando con barcos. Aquí entonces vemos tres cosas que ocurren en los creyentes cuando están en medio de la tormenta. Tres cosas que ocurren. Y aquí vamos a ver la primera. Te dice, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Aquí empezamos los cristianos a tirar nuestro llamado por la borda. Y tú sabes por qué te comparo la carga con tu llamado. Vete conmigo a Mateo 11:28, lo voy a buscar aquí. Mateo 11:28 y te lo voy a leer de la Reina Valera del 60. Mírate esto. Mateo 11:28. Esta gente comenzaron a echar la carga que tenían por la borda. Y mira lo que te dice, y por eso es que yo te digo, la primera consecuencia de la desobediencia y de meternos en las tormentas a consecuencia de nuestra desobediencia, cuando Dios te dice no te metas, y por nosotros no tener una relación con Él, y por nosotros no conectarnos con Él, empezamos nosotros a tirar nuestro llamado por la borda. Y eso yo lo he visto muchas veces en la gente. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué fue lo que esta gente empezó a hacer? Empezaron a tirar la carga por la borda. Y a qué el Señor Jesús se está refiriendo en Mateo 11:28. Se está refiriendo a la gran comisión. El llamado que tenemos todos de predicar el evangelio a otras vidas. Cuando se levantan los vientos huracanados en la vida de la gente que está caminando fuera del propósito de Dios, entiéndase, en desobediencia, porque Pablo estaba en el viaje, era de Dios. Lo que no era de Dios era zarpar en el momento. Fíjate, porque muchas veces tú puedes estar caminando en el tiempo de Dios, pero tomamos decisiones que no son dentro del tiempo de Dios.
Y eso fue lo que ocurrió aquí. Era la voluntad de Dios que Pablo llegara a Roma, que Pablo tomara esa embarcación y llegara a Roma para que predicara el evangelio en Roma. Lo que no era la voluntad de Dios era que se tiraran en ese tiempo. La lógica le decía y el Espíritu le dijo a Pablo, no es momento de viajar, de zarpar ahora, espera en lo que el clima se arregla y entonces zarpa. Entonces mucha gente que están caminando en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, toman decisiones equivocadas como tomaron los marineros que optaron por seguir y no escuchar a Pablo. Y mira lo primero que ocurre cuando viene están en medio del huracán a la deriva, empiezan a soltar la carga. Y tú sabes cuál es la primera carga que viene, es el desánimo. La gente empieza a soltar su llamado, la gente empieza a soltar la visión que Dios le dio para sus vidas. ¿De qué Dios te ha dado visión? Dios te ha dado visión de trabajo, familia, matrimonio. ¿De qué te ha dado Dios visión? Y mucha gente empieza a soltar la carga. Y la carga representa su llamado. Porque Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué carga? Predicar el otro. ¿Qué carga? Salvar almas. ¿Qué carga? Expandir el reino de Jesucristo en este tiempo que tanta gente está caminando en el mundo sin fe y sin esperanza. Están caminando con miedo, están caminando que no saben qué va a pasar después. Que la gente le ha creído más a Darwin que a Cristo. Y habiendo yo estudiado la ciencia, es absurdo creer que un ser humano sale de un mono. Eso no tiene sentido alguno. Es más, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, hermano. Es que yo el otro día Brenda y yo estábamos viendo un documental buenísimo en Netflix que trata de los hongos. Ahora resulta que el ser humano salió de hongos. De los hongos, búsquelo. No me lo estoy inventando, no me creas, búsquelo. Está en Netflix. Espectacular, un documental, se lo recomiendo. Lea, véalo, explore, estudie, para que usted vea las sandeces que a veces dicen por ahí. Cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Y yo le decía a Brenda, es increíble cómo el enemigo ha tratado de humillar la creación de Dios a tal punto de la gente creerse que salió de un animal. Y entonces la misma gente no se ponen de acuerdo. Y las teorías chocan en algunas de ellas. Entonces son inconclusas en su propia naturaleza. Algunas de esas teorías no tienen ni sentido, pero la gente se las cree. Y todavía creen que no hay un diseño perfecto detrás de la gente que cree que el planeta Tierra es un pedazo de roca dando vueltas así en el universo, divagando como estaba la embarcación esta que se tiraron a donde el universo. Entonces no se dan la fuerza de gravedad, no se dan cuenta el orden que hay a nivel del universo. Todo eso tiene una mente maravillosa que lo formó de esa manera. Vamos a meternos entonces. Esa es la primera consecuencia. Comenzamos a tirar nuestro llamado por la borda. Y te dice el versículo 19, dice, luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Wow. Y esta yo le llamo la segunda consecuencia de zarpar fuera del tiempo del orden de Dios. La gente empieza a arrojar sus dones y talentos. Porque dice que empezamos a arrojar, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Vete conmigo a 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Ese equipo del barco, esas son las herramientas, esas son las cosas que necesitaban. Todo lo que se necesitaba para mantener el barco a flote. En otras palabras, podemos decir que eso pudiera ser equitativo en el mundo espiritual a nuestros dones y a nuestros talentos. Pero Pablo, hablándole al joven pastor Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, mira lo que te dice la exhortación: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y entonces la primera consecuencia de estar en la tormenta a la deriva, empezamos a tirar nuestro llamado a la borda. La segunda consecuencia, empezamos a arrojar parte del equipo
que Dios nos ha dado para trabajar, los dones y los talentos. Y el versículo 20, mira lo que te dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió la esperanza. Ahí tienes la tercera consecuencia de la desobediencia. La primera, zarpamos fuera del tiempo de Dios, empezamos a tirar nuestro llamado por la borda. La segunda, luego arrojamos nuestros dones y talentos. Y la tercera, perdemos la esperanza. Y yo he venido para decirte que cuando tú estás en medio de una tempestad en tu vida como creyente y empiezas a tirar y ves que las cosas están a la deriva y ves que nada sale bien, no pierdas el enfoque de tu llamado y no tires tu llamado por la borda. Y mucho menos tires los dones y los talentos que Dios te dio para ejecutar lo que Él quiere que tú y yo hagamos en la tierra. Y por último, no pierdas la esperanza. Porque mucha gente anda por ahí a la deriva, sin fe, sin esperanza, en un mundo perdido, caído, un mundo que va camino hacia la autodestrucción. Yo me río cada vez que ahora están buscando cómo colonizar el planeta Marte. Y yo digo, si el ser humano fracasó en la Tierra, imagínate en ese planeta, que yo no sé cuántas veces más grande que nosotros. Pero mire, hay que ser bien insolente para nosotros creernos a ese punto de que dañé la tierra. Mira, yo estaba viendo a Jeff Bezos el otro día, que el tipo decía, yo no sé si, me imagino que él sabe lo que está diciendo, o se cree que sabe lo que está diciendo, porque él decía, yo entiendo que nosotros tenemos que establecer todas esas fábricas y todas esas cosas que dañan la tierra, que emiten gases tóxicos, todas esas cosas debemos ponerlas en la luna. Y entonces nosotros quedarnos en la tierra y hacer un flow de la luna a la tierra. Y yo dije, y que se fastidie el universo también. Mire el nivel de absurdo, mire lo absurdo que ha llegado el intelecto humano que Dios nos ha dado para pensar, para ser gente racional. Mire el punto que hemos llegado. Pensando en sacar las industrias que lanzan humo, que lanzan gases tóxicos, todo eso vamos a ponerlo allá para ver si le damos un break al planeta a que se restaure. Lo único que restaura es Cristo Jesús, más nada. Y yo te tengo noticias, este planeta va envejeciendo y sigue envejeciendo, y si tú lees la Escritura, que es un libro de fe, tú te vas a dar cuenta que va a llegar el día que Dios nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo, y no va a ser en el planeta martes, ni va a ser en el planeta miércoles ni jueves tampoco. Y entonces mira lo que te dice, es, perdieron toda la esperanza. Pero mira el versículo 22. Ahí entonces el apóstol Pablo se dirige a toda la tripulación y les dice, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pereceremos náufragos en una isla. ¿Vieron qué cosa maravillosa? Como en medio de un huracán, en medio de una tempestad, en medio de una situación tan difícil, allí estaba el ángel del Señor, dándole consuelo y apoyo al apóstol Pablo. Lo mismo Dios va a hacer con tu vida y lo puede hacer si tú abres los oídos y escuchas en medio de la tormenta que tú y yo podamos estar viviendo. En medio de esa tormenta, allí está Dios metido y allí Dios está contigo. Eso es una de las escrituras más bonitas que uno puede leer, aunque típicamente la ley le pasa rápido y no se da cuenta. Porque esa gente, ¿tú sabes cuántos días duró ese huracán? Ese huracán duró, lo dice en el versículo 27. Usted no tiene idea cuánto tiempo duró. Duró 14 días. ¿Usted sabe lo que es un huracán? 14 días. El huracán que rompió récord fue el del año pasado sobre las Bahamas. Y me parece que lo que estuvo fueron 72 horas, si mi memoria no me falla. Detenido encima de las Bahamas. Categoría 4, categoría 5, azotando las islas de las Bahamas sin moverse. Y toda la ciencia decía,
Es que ahí me da gracia. Toda la gente, los científicos decían, pero esto es increíble, esto nunca se había visto, solo vi yo en las noticias. Los científicos de la NOAA, de toda esta gente, oceanógrafos, toda esta gente, meteorólogos, estaban sorprendidos. La propia Ada Monzón decía, pero es que esto nunca se había visto en la historia. Un huracán que se quedara categoría 5 o categoría 4, quieto, dando vuelta en el mismo sitio, vuelta en el mismo sitio. Si nosotros María nos viró patas arriba, ¿y cuántas horas duró María? Imagínate un huracán María encima de Puerto Rico 3 días. Es más, ponte 2. A lo mejor yo te digo 72 horas. Vámonos más conservador. 48 horas. Estuvo más. 48 horas trepado encima de las Bahamas. Sí, porque a veces puede que uno girando de memoria se equivoque en la cantidad de horas. Aquí lo que es el hecho indubitable es que eso pasó. O sea, además, pastor, no fueron 48, fueron 36. Pues mira, pasó, ¿verdad? Sí, estuvo parado. Sí, pues eso es lo que importa. ¿Rompió los récords en la meteorología? Sí. Pues no te desvíes por la tangente. Se quedó allí. Y esas son cosas que no ocurrían antes. Y en medio de ese huracán, y tú dices, pero pastor, 14, sí, mira, vete al versículo 27, dice, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. 14ª noche. ¿Usted sabe lo que es? 14 noches bajo el azote y misericordia de un viento huracanado. Dígame usted si el enemigo no quería destruir al apóstol Pablo. Dígame usted si el diablo no le interesaba que la palabra llegara a Roma. Pues yo no sé cuántos días llevas tú viviendo en tu huracán, pero yo he venido para decirte que Dios está en medio de la tormenta. El ángel del Señor estaba en medio de la tormenta, estaba allí sentadito al lado de Pablo, y mientras Pablo estaba recibiendo el azote y la embarcación estaba recibiendo el azote, allí estaba Dios metido. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él sufrió, padeció, fue tentado, pasó hambre, pasó dolores. Por lo tanto, el Dios que tú y yo le servimos, eso es para la gente que se creen que en medio de su proceso están solos. Tú no estás solo. Yo ponte de pie que con esto me fui ya. Tú no estás solo ni tú estás sola. Yo he venido para decirte que en medio del huracán en el que tú te puedas encontrar en tu vida, allí está el ángel del Señor sentadito al lado tuyo, como estuvo el ángel del Señor en la boca en el foso de los leones, que le tapó los leones, como el ángel del Señor se metió allí cuando Sadrac, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego. Allí estaba el ángel del Señor con ellos. Cuando tú te pones a leer la Escritura, consistentemente te dice que cuando el Señor estaba siendo tentado por el infierno y estaba en el desierto 40 días y 40 noches, léanse el Evangelio que dice que los ángeles iban y le servían. Por lo tanto, la Biblia te está diciendo en todo momento que la presencia del Dios que tú y yo le servimos está en tiempos buenos y está en tiempos malos. En medio del naufragio, en medio del huracán, en medio de los azotes, allá al ladito tuyo está Dios. Al ladito del momento en que tú estás en tu casa, que te sientes triste, deprimida, cansado, cansada, que te sientes solo, que te sientes que la cosa no arranca, allí está Dios. Y allí está Dios para recordarte que no estás sola ni solo, que no estamos solos, que si nosotros estamos caminando en el propósito de Dios, va a haber naufragio, pero no vamos a perecer, y que nunca es tarde para nosotros enderezar nuestro camino. Que no importa la situación, mire, porque a veces nosotros tenemos días y tenemos momentos que estamos pero más abajo que la rueda de abajo. Hay ocasiones en las que uno se siente, hermano, que uno dice, Dios mío, no puedo más con esta situación que estoy viviendo. Pues yo he venido para decirte que te acuerdes de Hechos 27, porque en medio de la embarcación, el pastor hablaba de que en el calabozo, Pablo y toda esa gente cantaban en el medio de la embarcación. A lo mejor no te registra que Pablo estaba cantando, pero te dice que al lado de él había un ángel hablando y charlando con él en medio de la embarcación que se estaba moviendo por el huracán. Y yo he venido para recordarte, no te desenfoques, no permitas nunca que las circunstancias y los vientos contrarios que se han levantado en tu vida te alejen del destino final. Pablo iba de camino a Roma. No hemos llegado a la isla de Malta, eso te lo voy a decir para el domingo que viene. Pero yo necesito que tú entiendas que desde el principio
el enemigo va a tratar de destruir, detener y apagar tu ministerio y apagar tu vida. Desanimarte para que no puedas hacer las cosas sencillas. Yo siempre he dicho que esto es de día en día. Pequeñas victorias que tú y yo tenemos que celebrar y tenemos que tener pequeñas victorias en el día. Si llegaste hoy aquí, te felicito. Venciste. Una pequeña victoria ya la tienes ganada en el día de hoy. Te invito a que todos los días escojas una pequeña victoria en tu vida para que digas y camines con el Señor y esperes para que tú veas lo que Dios va a hacer en tu vida. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque yo he hablado lo que tú me mandaste a hablar, he dicho todo lo que tú me has pedido que hable. Yo te pido, Señor amado, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga para lo cual ha sido enviada, Señor, fortaleciéndonos, ministrándonos, trabajando en cada uno de nuestros corazones, Padre. Yo te doy gracias por las vidas que se han conectado con nosotros y por el alcance de esta palabra a nivel mundial y porque vidas serán transformadas y ministradas. Señor, yo te pido en esta hora que toda persona que nos escuche, que esté en medio de un proceso de naufragio, Padre, yo te los presento. Señor, que nunca pierdan de perspectiva que tu ángel o tu presencia está con ellos donde quiera que se muevan. Que tu presencia está ahí en medio de la tempestad para consolarle y recordarle que el plan y el propósito divino en sus vidas se va a cumplir a pesar del huracán, a pesar del naufragio, a pesar de la tempestad. El plan y el propósito de Dios en su vida se va a cumplir, Padre. Yo lo declaro hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso, Señor. Yo acabé.